verso 1. Ese va a ser nuestro versículo base. Primera de Crónicas 21, 1. ¿Ya estamos todos? ¿Lo podemos leer juntos? Pero, ¿ya estamos? Pero Satanás, a ver otra vez. Pero Satanás, ¿tiene usted otra versión? A ver, léalo usted. Pero todos juntos. E incitó a David a que hiciese censo de Israel. ¿Quién incitó a David? ¿Será que sigue levantándose Satanás contra Israel? Gloria a Dios. Sí, qué bueno que lo sabe. No ignoramos las maquinaciones de nuestro enemigo. Amén. ¿Quién es nuestro enemigo? Diga usted. Satanás. Amén. Gloria a Dios. Vamos a cerrar nuestros ojos así como están sentaditos. Padre, te damos toda la gloria y la honra. Te damos la bienvenida a este lugar. Precioso Espíritu de Dios, toma tu lugar. Precioso Señor Jesús, tú eres el pastor de esta congregación, tú eres el pastor de pastores, el rey de reyes. A ti te damos todo el honor, toda la gloria. Nuestros cantos son para ti. Señor, en esta mañana queremos que nos abras el entendimiento, que nos abras nuestras cabezas, Señor, y deposites ahí de tu palabra, deposites ahí la unción, deposites ahí la revelación, Señor, que nos traes en esta mañana, en este mensaje, Padre, tipo estudio, Señor, que queremos, Señor, que nos hables, que tu voz audible sobre nuestros corazones nos explote, nos haga, nos direccione hacia buen lugar, y que cada palabra, Señor, que estemos leyendo, cada versículo, Señor, cobre una relevancia, Señor, profunda en nuestros corazones. Así te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Entonces dice el texto, ¿verdad? Que Satanás se levantó contra Israel y le incitó a David a que hiciese un censo. Vámonos por favor al versículo 11. Ya estamos todos en el 11. Del 11 al 17. Amén. Por favor, ponga su vista ahí en su Biblia. ¿Todos trajimos Biblia? Amén. ¿De papel también? Gloria a Dios. Dice la escritura, y viniendo Gad a David, le dijo, así ha dicho Jehová, escoge para ti o 3 años de hambre o por 3 meses ser derrotado delante de tus enemigos con la espada de tus adversarios, o por 3 días la espada de Jehová, esto es, la peste en la tierra, y que el ángel de Jehová haga destrucción en todos los términos de Israel. Mira pues, que responderé al que me ha enviado. Gad es un profeta consejero de David en el reino, y está diciéndole los 3 mensajes o las 3 opciones que le dijo el Señor para David. Mira pues, ¿qué responderé al que me ha enviado? Entonces David dijo a Gad, estoy en grande angustia, ruego que yo caiga en la mano de Jehová, porque sus misericordias son muchas en extremo, pero que no caiga en manos de hombre, dice el verso 13. Empieza el verso 14. Así Jehová envió una peste en Israel, y murieron de Israel 70,000 hombres. Y envió Jehová al ángel a Jerusalén para destruirla. Pero cuando él estaba destruyendo, miró Jehová y se arrepintió de aquel mal. Y dijo al ángel que destruía, basta ya, detén tu mano. El ángel de Jehová estaba junto a la era de Ornán, Jebuseo, y alzando David sus ojos, vio al ángel de Jehová que estaba entre el cielo y la tierra, con una espada desnuda en su mano, extendida contra Jerusalén. Entonces David y los ancianos se postraron sobre sus rostros, cubiertos de cilicio, y dijo David, ¿no soy yo el que hizo contar el pueblo? ¿Yo mismo soy el que pequé?
y ciertamente he hecho mal, pero estas ovejas, ¿qué han hecho? Jehová Dios mío, sea ahora tu mano contra mí y contra la casa de mi padre, y no venga la enfermedad sobre tu pueblo. Así terminan estos 7 versículos. Partimos de que Satanás incitó a David a que hiciese un censo en Israel. Para poder entender por qué Dios se enojó, por qué Dios castigó a Jerusalén, hay que irnos un poquito atrás, desde primera y segunda de Samuel, para entender que hubo orgullo en el rey David. Una fibra de orgullo entró en el corazón. Satanás metió ahí, aventó el dardo de orgullo para que David dijera un día, ¿cuántos soldados tendré? ¿Cuánto armamento tendré en Israel? ¿Cuántos diestros en batalla habrán en el palacio? La Biblia no especifica el motivo, la raíz o el por qué. Simplemente hay ahí una fibra de orgullo, un dardo en donde David, quizás, ¿verdad? Esto ya es interpretación, en donde al ver las demás tribus, las demás aldeas, las demás regiones con sus militares, con sus carros de a caballo, dice la escritura, con sus diestros en batalla, muchos, miles, decenas de miles. Y entonces David a lo mejor dijo, bueno, ¿yo cuántos tendré? Pareciera como que no pasa nada, pero a David se le confió, a David se le dijo, confía en mí. Le dijo el Señor, confía en mí y no va a faltarte nada. Y siempre te libraré de las batallas, siempre ganarás a las batallas que yo te diga, las vas a ganar. ¿Cuántos están escuchando eso? Amén. La confianza de David está en Jehová. La confianza de David está en Dios. Pero ese dardo que aventó Satanás le hizo aterrizar. Bueno, ¿de cuántos soldados estoy hablando? Si hoy viene los filisteos, ¿cuántos militares tengo? ¿Cuántos valientes tengo? Dios no lo mandó a hacer un censo. Todos sabemos que es un censo. Es colocar en papeles, escribir cuántas personas viven en esa casa. Y de esa casa, cuántos, en este caso, ¿verdad? ¿Cuántos son diestros para la batalla? ¿Cuántos saben usar la espada? Ese es un censo. Ahora, ¿verdad? Todo es moderno. Ahora llegan, te tocan la puerta y te dicen que viene de tal dependencia, de tal organismo y te preguntan cuántos viven en su casa, cuántos tienen internet, cuántas veces come usted al día, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Amén o no amén? ¿Hasta ahí estamos? Sí. Pero David en ese momento está más bien creyendo, le está dando honor y validez a la fuerza humana cuando Dios le ha dicho que confíe en él, que toda guerra a donde lo mande, Dios lo va a hacer ganar. Pero él está confiando en sus fuerzas, él está confiando en que va a hacer la cuenta para ver qué tanto tiene y de esa manera tener un plan estratégico cuando Dios no lo llamó a eso. Cuando desde un principio David, siendo adolescente,
no tenía lógica que le ganara a un campeón de guerra llamado Goliat. Amén. Si pudiéramos hacerlo lógico, es que David no puede retar a un hombre experimentado. Pero por cuanto entonces el diseño de Dios ya estaba sobre David, David con una piedra y una honda acabó con el gigante. ¿Estás conmigo? De esa manera trasladada ahora a un David que está ya adulto, entrando a la vejez, a él descuidando tal vez la oración, o tal vez pensando, distraído en otra cosa, y viene Satanás y lo tienta, ¿verdad? Y le avienta el dardo, y entonces me imagino yo, ¿verdad? Que la tentación fue, oye, y si vienen hoy los filisteos, ¿cuántos militares tienes? ¿Cuánta fuerza de guerra tienes? Y entonces David empezó como que, es cierto lo que me dice, es cierto lo que esta voz me está diciendo, es cierto, yo necesito saber. Y por lo que leímos en estos 7 versículos, no era necesario un censo. No era necesario. ¿Estás conmigo? Porque David está confiando en los seres humanos. David está confiando en la fuerza humana. Dice la escritura en uno de estos versículos que fueron 9 meses los valientes de David a contar, bienvenido, a contar casa por casa. 9 meses. Y llegaron con las cifras para decirle, David, rey David, ya llegamos. Apúntele que son más de 1,000,000 de personas que pueden llegar a usar la espada. Es decir, hombres, varones saludables que pueden llegar a usar la espada, que hay que entrenarlos. Y David dijo, está bien. Allí quedó culminado el pecado del orgullo, porque Dios no lo mandó a hacer un censo, porque Dios le dijo, confía en mí. Y muchas veces nosotros hacemos eso, no somos reyes, no somos reinas, bueno, algunas sí. No estamos en el palacio y le suplicamos al Señor que haga su voluntad, pero yo te ayudo, Señor. ¿Amén o no amén? Una de las armas que usa Satanás es el orgullo. Él es experto. Él es el orgulloso históricamente. Él es el que quiso recibir la honra también que a Dios le daba. Dice Ezequiel 28 en una alegoría que él también quiso recibir y fue expulsado del cielo. ¿Sí estás conmigo? Así que Satanás se mueve en el orgullo. Entonces tenemos que tener cuidado. Mucha gente, muchas personas van a venir a tu lado y te van a decir, oh, qué buen ingeniero eres, qué bárbaro, qué licenciado, qué bárbara, qué experta eres. Tú das paso a abrir tu corazón a eso, cuidado, porque enseguida veremos a un ingeniero orgulloso que va a caminar así por las calles. No me merecen. A un licenciado o una licenciada orgullosa, orgulloso. ¿Sí estás conmigo? Entonces, ¿estamos claros? Dios le dijo muchas veces, confía en mí. A la guerra que vayas, a la batalla que yo te mande, vas a ganar. Si yo te mando, dice Dios, le dice a David, vas a ganar. Con 1, con 2, con 3 soldados, con muchos soldados, con miles de soldados, no hay por qué contarlos. Ese fue el pecado de un David que está entrando a la vejez, que como les puse ayer en el grupo, es el periodo más oscuro de su reinado. ¿Estás conmigo?
venía David de que uno de sus hijos, llamado Absalón, que dice la escritura que era muy apuesto, muy bello, y que tenía una, una característica que toda la gente le admiraba. ¿Quieres saber cuál es? Su cabellera. ¿Estás conmigo? La cabellera le pesaba 2,5 kilos. ¿Te puedes imaginar qué frondosa el cabello largo de este hombre? Para que pesara, qué grueso, qué frondoso, y tal vez, ¿verdad? Qué saludable. Hay días que prefiero echarle jabón a mi copete, que ya no es copete, y queda tieso, amados. ¿Estás conmigo? En aquel tiempo no sé cómo se cuidaban el cabello, pero imagínate que la gente lo admiraba y decía, ahí está Absalón, wow, qué varón, qué hombre, pero mira su cabellera, pesa más de 2 kilos, y qué bárbaro. La gente lo admiraba, y entonces él empezó a cometer un golpe de estado, empezó a ganarse, dice la escritura, el corazón de los demás, y empezó a dividir la fama de David. Él empezó, siendo su hijo, empezó a decirles a los demás, miren los errores de mi padre. Y él buscaba a todos los que iban saliendo de los emproblemados y les decía, mi papá David te hizo justicia. Y la persona decía, no, no se pudo. Dice, si yo fuera juez, fíjate la manipulación, si yo fuera juez, tu caso estaría resuelto. Entonces, muchos de los judíos de ese tiempo empezaron a dividirse y a ver los errores de David y a no querer a David. Y entonces Absalón empezó a ensalzarse. Él solito se exaltaba. Él solito decía, uy, empezaba a comprometer el voto, ¿verdad? ¿Te parece que se hace todavía esto en el siglo XXI? Todavía se hace. Sí. La gente es muy hábil para decirle, uy, si votas por este partido, uy. Así también decía Absalón, uy, si me hicieras juez, si yo fuera juez allá adentro en ese palacio, tu caso estaría resuelto. Y empezó a ganarse mucha gente, de tal manera que la gente ya no admiraba a David. Aquel David joven que había matado a Goliat, que la gente le cantaba, Saúl mató a sus miles, pero David mató a sus 10,000, ya había pasado de moda. Ese David maduro, en el cual todo el pueblo confiaba a ciegas, que se enfrentó a otros 3, 4 gigantes. Ese David que no tuvo misericordia porque el Señor le dijo, extermina a esta tribu. Ese David había pasado también ya de moda, y ahora este hombre está lleno de canas, está lleno ya de años. Este hombre, a su propio hijo no lo puede poner en cintura, y empieza el golpe de estado. Dice la escritura que tuvo una muerte muy vergonzosa a Absalón. Después de que él intenta una última vez que ocupar el lugar de su papá mediante un golpe de estado, mediante el chisme, mediante la traición, mediante que poner a los que están cerca de David, pero hacerlos dudar de que David está en lo correcto. Dice la escritura que David permite que haya una persecución para su hijo, porque su hijo ya es tiempo de detenerlo. Entonces los valientes de David lo buscan y empieza una persecución, y dice la escritura que mientras él va huyendo en un caballo, él no se da cuenta, pero el caballo se mete en un árbol que tenía como enredaderas, como ramas, y ahí se enredó el cabello. Y el caballo siguió sin el jinete y él quedó colgado. Fíjate qué tremendo. Él quedó colgado del árbol. Presa fácil. Ahí nada más lo vieron
Y dice la escritura que vinieron los arqueros y con 3 flechas. Luego vino otro y lo remató. Y ahí acabó. De esto venía David cuando vino lo del censo. Vienen todos muy contentos a decirle a David una victoria más. Aquel que te molestaba, aquel que manipulaba a las personas ha muerto. Dice la escritura que se llenó de amargura su corazón. El corazón del papá de David se llenó de amargura. Y entonces viene esta incitación. Viene Satanás a poner el orgullo, el decir, bueno, ¿cuántos tendré? ¿De cuántas personas, de cuántos soldados estaremos hablando si hoy me vienen a buscar guerra? Y ahí es donde el Señor, donde nuestro Señor, donde el Padre, donde Jehová, como le quieras decir, dice la Escritura que se enoja y empiezan a suceder cosas, porque dice que fue provocado a ira el Señor. Y cuando viene la epidemia, entonces su consejero, su profeta, consejero llamado Gad, que es donde empezamos a leer, le dice el Señor que hay 3 oportunidades, que hay 3 cosas. ¿Cuál quieres? ¿Estás conmigo? ¿Lo puedes poner por ahí en la pared, por favor, hija? Amén. 3 años de hambre. 3 años de hambre. ¿Estás conmigo? O 3 meses para ser derrotado y humillado por tus enemigos. O 3 días de la espada de Jehová. Esto es, que salga una enfermedad por toda Jerusalén, por toda la tierra, y que el ángel de Jehová haga destrucción en todos los términos de Israel. ¿Qué escoges?, le dice el profeta. Entonces David lo piensa y dice, lo mejor es caer en las manos de Jehová. ¿Estás conmigo? Y yo me tomé el atrevimiento de hacer una imagen ahí con el Gemini. ¿Estás conmigo? Y más o menos así quedó. Dice la escritura que David empezó a ver que todos empezaban a morir, que la mortandad llegó. Y empezaban a morir y a morir y a morir los cercanos y los lejanos. ¿Estás conmigo? Y dice entonces que él empezó a tener una tribulación en su corazón. Y estaba con los ancianos consejeros también del palacio. Y él vio, dice la escritura, que subió a la azotea del palacio y vio al ángel de Jehová con la espada desenvainada, que estaba destruyendo a Jerusalén. Y David tiene mucho susto, David tiene mucho miedo, tiene mucho pesar. Él está en la azotea y acá está el ángel, tremendo. No vuelva a creer que era un ángel que usa pañal, como la cultura popular nos lo ha dicho, va con carita de niño y un pañalito y sus alitas. Era un ángel de guerra. Un ángel que si uno lo ve, siente uno miedo, se sorprende uno de verlo. ¿Estás conmigo? Aquí está destruido, aquí está destruida Jerusalén, aquí está David, aquí está el ángel con la espada. ¿Estás conmigo? Porque entonces dice de David que él siente el pesar de ver la enfermedad que llegó, la peste que llegó. Y dice la escritura que murieron 70,000 hombres. Te lo voy a volver a decir, 70,000 hombres murieron en esas horas. Dice la escritura que Jehová vio al ángel cómo cumplía a cabalidad esa misión y Dios mismo dijo, basta ya, detén tu mano. Y el ángel de Jehová se detuvo en un plantío de trigo, en una hortaliza de trigo de alguien llamado Ornán. ¿Estás conmigo? Porque ese es un detalle muy importante. ¿Estás conmigo? No te duermas. Y el ángel se detuvo ¿en dónde?
en el trillar, diga conmigo, en el trillar de Ornán, dígalo, en el trillar de Ornán. Ahí se detuvo, alzando David sus ojos, dice el verso 16, vio al ángel que estaba entre el cielo y la tierra, con una espada desnuda en su mano, extendida contra Jerusalén. Entonces David y los ancianos se postraron sobre sus rostros, cubiertos de ceniza. Y dijo David a Dios, ¿no soy yo el que hizo el censo? Yo mismo soy el que pequé, y ciertamente he hecho mal, pero estas ovejas, ¿qué han hecho? Jehová, Dios mío, sea ahora tu mano contra mí y contra la casa de mi padre, y no venga la peste sobre tu pueblo. David, con un corazón ahora afligido, porque comprendió la gravedad de su pecado. Por eso Dios amaba a David, porque no era alguien terco, porque no era necio, como tal vez muchas veces nosotros fuimos necios y tercos, sino que comprendió la magnitud de su error. Y entonces él en sus adentros ha de haber pensado, ¿para qué hice el conteo? ¿De qué me servía saber que habían 1,000,000 de judíos que ni tiempo me va a dar de entrenarlos como soldados? ¿Para qué hice esto? Ofendí a Dios muchas veces cosas tan mínimas que dejamos entrar en nuestro corazón y que tal vez se convierten en frases o en palabras y ofendemos a Dios. O entran a nuestro corazón y se convierten en actitudes y le damos la espalda a Dios. Cuando Dios está esperando de ti que te comportes como un hijo, que te comportes como una hija. Pero las actitudes a veces que tomamos por orgullo, por miedo, por cosas que el diablo nos convence, por mentiras, Satanás es experto en mentiras, Satanás es experto en orgullo, Satanás es experto en infundir temor. ¿Estás conmigo? Esta semana, paréntesis, esta semana alerta roja en nuestro trabajo. Eh, el, 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 Se disparó la enfermedad del hantavirus o hantavirus. Nadie sabe cómo empezó, pero es una enfermedad donde un ratón defeca en lugares donde no debería y el viento lo transforma, esas heces, el viento las transforma en polvo y si entra al aparato respiratorio del ser humano, los síntomas son como el COVID y son letales porque no hay una medicina. Entonces, alerta roja porque en México van a venir todos los extranjeros que van a venir a ver a sus selecciones de fútbol. Y entonces los doctores tiemblan, los directores tiemblan, los políticos tiemblan, el gobierno tiembla. Y no solo eso, detrás del hantavirus o hantavirus viene el ébola. Porque de pronto algo que estaba controlado allá en África se dispara otra vez. Y ahora sí, al que es de color llanta, te están diciendo como que afuerita, sale. Lo dije bien, lo dije bonito, al que es negrito, pues. Lo están viendo con, lo están viendo con cara de que mejor no entres a nuestro país. Y el gobierno tiembla. Y si nos basamos nosotros, por favor, iglesia, escúchenos. Y si nos basamos nosotros en lo que dice el mundo, nosotros también tendríamos miedo. Tendríamos miedo de los cárteles, tendríamos miedo de las enfermedades, tendríamos miedo de muchas otras cosas. Pero ¿quién es el que nos hace ser más que vencedores? Dígalo conmigo. Nuestro Dios. Él es el que nos impulsa, Él es el que nos dice no tengas miedo. Él es el que hace que esta iglesia sea un remanente que esté protegido, que esté guardado. ¿Cuántos dicen amén?
Pero si tú dejas entrar el miedo, entonces sí, que te rijan las leyes del mundo. Y vas a tener miedo del cártel, y vas a tener miedo del ébola, y vas a tener miedo del hantavirus, y vas a tener miedo del COVID, y vas a tener miedo de muchas otras cosas. Pero si tú estás, como dice el Salmo 91, al amparo, al abrigo del Altísimo, entonces tu bienestar viene del cielo, no de lo que diga el sistema de este mundo. ¿Cuántos dicen amén? Por lo tanto, entonces, vamos a escuchar alarmas, vamos a escuchar que nos quieren infundir miedo, vamos a escuchar esto y lo otro, pero tenemos que tener cuidado de no dejar entrar ninguna de esas cosas, mucho menos el orgullo, porque si dejamos entrar el orgullo, ofendemos a nuestro Señor. ¿En quién confiamos en pandemia? No me vaya a decir que en el medicamento. ¿En quién confiamos en pandemia? En Dios. No había cura. No había ni tanque de oxígeno que pudieras rentar. No había nada. Estabas a las expensas, a la misericordia. Y Dios fue fiel contigo y hoy estás de pie. Y hoy estás libre y hoy estás sano. Entonces, si dejamos entrar el orgullo, hay cosas que no vamos a poder detener. Hay cosas donde vamos a ofender tanto el corazón de Dios que va a ser muy tarde, como cuando David reaccionó y ya habían muerto 70,000 hombres. Claro, vamos a salvaguardar, ¿verdad? Las proporciones. A David se le encargó un país, pero a ti se te encargó una casa. A ti se te encargaron 3 hijos. A ti se te encargaron 9 hijos, 10 hijos. A ti se te encargaron 2. A nosotros se nos encargó un rebaño. Pero el pecado es el mismo. Si dejas entrar el orgullo, ofendes el corazón de Dios. David puso en riesgo a todos en Jerusalén por saber, por querer saber, por sentirse a la par de los demás reyes. Por sentirse político o embajador, no lo sé. Pero Dios todavía en su misericordia le dice, tienes de 3. Esta y esta y esta, le dijo el profeta. Y David dijo, no, 3 días, estar en las manos de Jehová. Y yo sé que su misericordia es extensiva. ¿Y cómo sabía David? Gloria a Dios. ¿Cómo sabía David que nuestro Dios es maravilloso? Porque al ver el mismo Dios cómo el ángel cumplía a cabalidad el exterminio, el mismo Dios que te sostiene ahora, el mismo Dios que tú no quieres ofender, que no quieres tentar, ese Dios dijo, basta ya. Ese es nuestro Dios. Y nosotros tenemos que tener un corazón blindado al miedo, blindado al orgullo, porque podemos llegar a ser como David. Porque David en un tiempo fue venerado, aclamado por las multitudes. Él era el hombre de la moda, él era la canción de la moda. Dejó entrar la amargura en su corazón y su vejez fue oscura. Y aquí en un capricho se le ocurrió hacer un conteo y ofendió a Dios. ¿Estás conmigo? ¿Hasta ahí? Ahora aquí hay una cosa hermosa. Dice la escritura, ponme por favor al angelito, el nuevo miembro de la iglesia. Dice la escritura que Dios le dice, basta ya, y se detiene. Y dice la palabra que se detiene en un lugar que yo le dije al principio. ¿Cuál era? ¿El trillar de quién? De Ornán, con N. Ese lugar donde, donde paró la batalla. Viene otra vez el profeta y le dice, David, dice el Señor, que donde paró el ángel, donde paró la peste, allí levantes un altar. ¿Estás conmigo? Quería mostrarle la cita, pero creo que no lo anoté.
tranquilos, tranquilos. Pero le dice, levanta el altar. Y entonces David va y levanta el altar. Y después, unos capítulos más adelante, me parece que estoy en el 21, estoy. Creo que es en el 23. Bueno, no lo tengo en la cita. Pero le dice el profeta, vas a levantar ahí el altar. Y de una vez le dice, versículos más adelante y un capítulo más adelante, Dios viene a hablar con David y David le dice, y Dios le dice a David, tu hijo, tu hijo Salomón será un hombre de paz. Y a él le encargué que erigiera y que construyera el templo más grande que ha habido, el templo más ostentoso, el templo de Jerusalén. Y dice Primera de Crónicas, no sé, no recuerdo si es 23 o 24, pero dice que allí, en el lugar donde paró el exterminio, donde se levantó el altar por medio de David, allí se va a construir el templo de Jerusalén. Una obra arquitectónica preciosa que el mundo secular se maravilla de verlo, cómo fue levantado, sus acabados, todo lo que tuvo, la magnificencia de esta obra, hecha por Salomón y por muchos, y él lideraba a Salomón a los demás, a los miles, carpinteros, artesanos, canteros, albañiles, todos ellos lo lograron. Allí donde el ángel paró, donde paró el exterminio, allí se levantó el templo de Jerusalén, en ese trillar, en ese campo de Ornán. ¿Estás conmigo? Porque entonces, para que veas cómo la Biblia está viva y es real. ¿Estás conmigo? Dice la Escritura que este templo fue construido por Salomón, ya no por David, y fue magnánimo, y la gente se maravillaba de verlo, y pasaban las generaciones y el templo ahí estaba, y era hermoso el templo. El recuerdo de cuando el ángel paró el exterminio. ¿Estás conmigo? Y dice la Escritura en Mateo 1, también no lo tengo, creo que no guarda cambios mi archivito. Y usted va a decir, sí, pastor, échele la culpa. Mateo 1, donde dice 28 generaciones de David a Jesús. Debe estar después del 15. 14 generaciones. Amén. Por favor, léelo. Ponte de pie, léelo y léelo fuerte. De manera que todas las generaciones, desde Abraham hasta David, son 14. Desde David hasta la deportación de Babilonia, 14. Y desde la deportación de Babilonia hasta Cristo, 14. 28 generaciones. Mateo 1, 17. Por favor, póngalo Mateo 1, 17. 28 generaciones de David al Señor. De David, perdón, ¿a qué? 28. De David a la deportación, 14. Y de la deportación a Cristo, 14. 28 generaciones vieron el esplendor del templo. Dice la historia, esto no está marcado en la Biblia, pero dice la historia secular que el templo fue destruido en el año 70 por los romanos. Acabó. Se robaron todo. Se robaron las maderas, se robaron las piedras, se robaron los ladrillos, todo fue destruido, fue quemado. Lo impactante aquí es la precisión con la que Dios hace las cosas. Lo profético, donde dijo el profeta, dice el Señor que ahí vas a levantar altar. El altar
es agradable para el Señor, el sacrificio es agradable para el Señor y el mismo Señor dice, allí me van a construir el templo. Ese templo que durante generaciones fue admirado por las personas hasta que se vino abajo. ¿Qué tiene que ver conmigo, pastor? Pregúnteme. Le invito a que se ponga de pie y que me ayude con el piano. Póngase de pie. ¿Qué tiene que ver conmigo, pastor? Dígame. Ah, todo tiene que ver. Porque ese templo ya fue y hermoso, precioso, lleno de acabados, pero fue destruido. Hoy, óyeme bien, hoy tú eres el templo. Tú eres el templo que el Señor ha erigido, que ha levantado muchas generaciones después, para que hoy no seas tú destruido, para que hoy tú seas una persona en el Espíritu, un templo en el Espíritu Santo que recibe todo lo que el cielo ha mandado a tu vida, para que tú estés bien y tu casa esté